Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, huyó de Roma. Embarcó con algunos hombres en dirección a un puerto del reino, donde llegó y se proclamó rey. Apenas entró en el reino de sus padres, el ejército tomó presos a Antíoco y a Lisias. Para entregárselos. Al saberlo, Demetrio dijo: No quiero ver sus rostros. El ejército pues los ejecutó y Demetrio se sentó en el trono. De pronto acudieron a él todos los israelitas sin ley ni religión, encabezados por Alcimo, hombre que pretendía el puesto de jefe de los sacerdotes. Y ante el rey acusaron a su propio pueblo, diciendo: Judas y sus hermanos han exterminado a todos tus amigos y nos han expulsado de nuestro país. Envía pues a una persona de tu confianza para que vea los estragos que nos han causado a nosotros y a las provincias del rey, que los castiguen a ellos y a todos los que apoyan. Expedición de Baquides y Nicanor. El rey eligió a Baquides, uno de sus amigos y destacado hombre del reino, comandante de la región occidental de Eufrates. Lo mandó con Alcimo, al que hizo jefe de los sacerdotes, pidiéndoles que castigaran a los israelitas. Partieron con un numeroso ejército. Al llegar a Judea, enviaron a Judas y a sus hermanos falsos proporciones de paz. Los judíos, al saber que venían con un poderoso ejército, no confiaron en sus discursos, pero una comisión de maestros de la ley se reunió con Alcimo y Baquides para buscar una solución satisfactoria. Estos hombres eran del grupo de los Asideos, que en Israel eran los primeros en solicitar la paz, y decían: Un hombre de la descendencia de Aarón ha venido con el ejército, sin duda se portará lealmente con nosotros. Baquides les habló amistosamente y les aseguró bajo juramento: No causaremos ningún mal a ustedes y a sus amigos. Ellos le creyeron. Él, sin embargo, hizo arrestar a 70 de ellos, a los que ejecutó en un solo día. Según la palabra de la Escritura, en torno a Jerusalén han esparcido los cadáveres de tus santos, derramaron su sangre y no hubo quien los sepultara. Entonces todos en el pueblo se aterrorizaron. Decían: Estos hombres no son buenos ni sinceros, pues han violado el pacto que hicieron con juramento. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Beseta. Desde allí mandó arrestar a varios notables que se habían pasado a él, igual que algunos del pueblo. Los hizo degollar y los arrojó a un pozo profundo. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, le dejó un ejército para ayudarlo y volvió donde el rey. Alcimo luchó por que lo reconocieron como jefe de los sacerdotes, y lo ayudaron todos los que perturbaban al pueblo. Eran los dueños del país de Judea y perjudicaron mucho a los israelitas. Judas vio que Alcimo y los suyos eran peores todavía que los paganos para Israel. Entonces organizó expediciones por todo el territorio de Judea para hacer justicia de esos traidores e impedirles andar por el país. Alcimo comprendió que Judas y los suyos lo superaban en fuerzas y que no podía oponerse a ellos, por lo que volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey entonces envió a Nicanor, uno de sus más ilustres generales y enemigo declarado de Israel, dándole la misión de exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos falsos mensajes de amistad, diciéndoles: No empecemos otra vez a ser enemigos. Yo iré con poca gente para entrevistarme con ustedes amistosamente. Vino en efecto a Judas y se saludaron cariñosamente, pero los enemigos estaban dispuestos a prenderlo.
Judas supo que venían a él con engaño, se cuidó, pues, y se apartó de ellos, y ya no quiso verlos más. Nicanor, al ver que sus planes habían sido descubiertos, salió en busca de Judas, pero para combatirlo, y lo encontró cerca de Capharsalama. De los de Nicanor cayeron cerca de 500 hombres, y el resto huyó hacia la ciudad de David. Derrota de Nicanor. Después de estos acontecimientos, subió Nicanor al monte Sión, y algunos sacerdotes salieron del templo para saludarlo amistosamente y mostrarle el sacrificio que ofrecían por el rey. Pero él se burló de ellos, los despreció, los insultó, y les habló con arrogancia. Estando muy enojado, pronunció este juramento: puesto que ustedes no quieren entregar en mis manos a Judas y sus hombres, en cuanto los haya derrotado, volveré a quemar este templo. Y se marchó furioso. Los sacerdotes entraron al templo, se detuvieron delante del altar y del santuario, y llorando dijeron: Tú, Señor, elegiste esta casa para que en ella fuera invocado tu nombre, para que fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma desquite de este hombre y de su ejército, mueran al filo de la espada. Acuérdate de tus insultos y no demores en castigarlos. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Betsur, donde se le unieron las tropas de Siria. Por su parte, Judas acampó en Adasa con 3000 hombres y rezó así: Señor, cuando los mensajeros del rey de Asiria te insultaron, vino tu ángel y mató a 180,000 de ellos. Aplasta hoy este ejército ante nosotros, para que los demás reconozcan que ese Nicanor ha blasfemado contra tu templo. Júzgalo tú según su maldad. Los dos ejércitos entablaron el combate el 13 del mes de Adar. El de Nicanor fue derrotado, y él mismo fue uno de los primeros en caer en el combate. Cuando su ejército vio que había muerto, arrojaron las armas y huyeron. Los judíos los siguieron durante un día de camino, desde Adasa hasta la entrada de Gazer, tocando detrás de ellos las trompetas. La gente salía de todas las aldeas de Judea y rodeaban a los fugitivos, obligándolos a volverse para defender su vida. Así cayeron todos al filo de la espada, sin quedar ni uno solo. Se apoderaron de los despojos del botín, cortaron la cabeza de Nicanor y la mano derecha que había levantado con soberbia, y las colgaron en la entrada de Jerusalén a la vista de todos. El pueblo se alegró mucho y celebraron aquel día con gran regocijo. Luego acordaron celebrar esta victoria cada año, el mismo día 13 del mes de Adar. El país de Judá gozó de paz durante poco tiempo. La alianza con los romanos, capítulo 8. Judas tuvo noticias de los romanos, supo que eran valientes en la guerra y se mostraban de buena voluntad con todos los que se le unían, ofrecían su amistad a todos los que ellos se dirigían y eran aliados valiosos en la guerra. Le contaron sus guerras y sus hazañas realizadas entre los galos, que sometieron y obligaron a pagarles impuestos. Le dijeron cuánto habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro de ese país, y cómo habían sometido a aquel país muy distante de su propia tierra gracias a su inteligencia y perseverancia. Supo cómo habían derrotado a los reyes venidos desde los confines de la tierra para atacarlos. Habían logrado vencerlos y aplastarlos, y los restantes les pagaban un impuesto anual. Habían vencido y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a cuantos se les opusieron. Habían vencido a Antíoco el Grande, rey de Asia, que le presentó batalla con 120 elefantes, con caballería, carros y un ejército muy poderoso. Fue derrotado y después de caer en sus manos, estuvo obligado a pagar él y sus sucesores un impuesto muy importante, dar rehenes y ceder algunas de sus mejores provincias, como la India, Media y Lidia,
que luego los romanos entregaron al rey Eumeno. Los griegos habían decidido ir a exterminarlos, pero lo supieron y enviaron contra ellos un solo general que los combatió. Mataron gran número de griegos, llevaron cautivos a sus mujeres e hijos, los despojaron, sometieron el país, derribaron sus murallas, y los hicieron súbditos hasta hoy. Del mismo modo destruyeron y sometieron a los otros países e islas y a cuantos se les resistían. En cambio, permanecían fieles a sus aliados y a quienes confiaban en ellos. Conquistaron reinos vecinos y lejanos. Todos los que oían su nombre los temían. Nombraban reyes a los que eran de su agrado y derrocaban a quienes no lo eran. Tenían así un poderío inmenso. A pesar de esto, ninguno de ellos se ciñe la corona, ni se viste de rey para engrandecerse. Han creado un senado donde diariamente delibaran 320 hombres. Estos se preocupan del bien del pueblo y del mantenimiento del orden. Cada año eligen a uno que mande sobre ellos y que gobierne el imperio, y todos le obedecen sin que haya entre ellos envidias o celos. Judas pues envió a Roma a Opelemo, hijo de Juan, y a Jasón, hijo de Eleazar, encargándoles la misión de concertar con los romanos una alianza de amistad. De esta manera esperaba liberarse de la opresión de los griegos, ya que éstos trataban como esclavos a los israelitas. Los enviados de Judá partieron a Roma, donde llegaron después de un viaje largo. Allí entraron en el senado y tomaron la palabra diciendo: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de Israel nos han enviado ante ustedes para concertar una alianza de paz y para que seamos contados entre sus aliados y amigos. Los romanos aprobaron esta proposición, y esta es la copia de la carta que escribieron en tablas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que fuera memorial de paz y de alianza. Que a los romanos y al pueblo judío les vaya bien por mar y por tierra, para siempre, que la espada y el enemigo estén siempre lejos de ellos. Si una guerra amenaza a los romanos primero o a alguno de sus aliados en todo su imperio, la nación judía participará en la guerra de todo corazón, según se lo permitan las circunstancias. Los combatientes judíos no recibirán trigo ni armas, ni dinero ni barcos, según Roma ha decidido, sino que cumplirán gratuitamente sus compromisos. Asimismo, si la nación judía es atacada, los romanos lucharán a su lado con todo entusiasmo, según lo permitan las circunstancias. Los aliados romanos no recibirán trigo ni armas, ni dinero o barcos, según ha decidido Roma, y cumplirán estos compromisos sin engaños. En estos términos concluyen los romanos su alianza con la nación judía. Si posteriormente unos o otros quisieran agregar o quitar algo, lo harán de común acuerdo, y lo agregado o quitado tendrá carácter obligatorio. Referente al mal que causó el rey Demetrio a los judíos, le hemos escrito así: ¿Por qué mantienes tan pesado yugo sobre los judíos, nuestros amigos y aliados? Si vuelven a acusarte, defenderemos sus derechos y lucharemos contra ti por mar y tierra. Muerte de Judas, capítulo 9. Cuando Demetrio se enteró de la muerte de Nicanor y de la derrota de su ejército, mandó otra vez a Baquides y al Simo y a Judea con las mejores tropas de su ejército. Estos tomaron el camino de Galilea y sitiaron la ciudad de Masalot en la región de Arbeles. La tomaron y mataron a muchos hombres. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén. De allí salieron 20,000 hombres de a pie y 2,000 a caballo en dirección a Berea. Judas tenía su campamento en Elasa con 3,000 hombres escogidos. Estos, al ver el gran número de enemigos, se aterrorizaron. Muchos se deslizaron del campamento, quedando solo 800 hombres.
Judas vio la dispersión de su ejército y se le quebrantó el ánimo. La batalla era inminente y no tenía tiempo para volverlos a juntar. A pesar de estar angustiado, quiso animar a los que quedaban. Luchemos contra nuestros enemigos, quizá podamos vencerlos. Ellos trataron de convencerlo. No podemos ahora hacer otra cosa que salvarnos. Más tarde volveremos con nuestros hermanos y entonces lucharemos. Por ahora somos demasiados pocos. Pero Judas les contestó, líbreme Dios de huir ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, moriremos como valientes por nuestros hermanos, sin haber manchado nuestra gloria. El ejército salió de su campamento mientras ellos permanecieron en su lugar para enfrentarlo. Los hombres a caballo estaban divididos en dos alas. En primera línea avanzaban los más aguerridos, precedidos por hombres armados de arcos y de hondas, y Baquides estaba en la ala derecha. Al toque de trompetas avanzaron por ambos lados. Los judíos tocaron también las trompetas. La tierra temblaba con el estruendo de los ejércitos, y comenzó la batalla que iba a durar todo el día. Judas vio que Baquides y sus mejores tropas se encontraban en la parte derecha. Los israelitas más decididos se juntaron a él y derrotaron a la ala derecha, persiguiéndolos hasta los cerros. Pero los de la izquierda, al ver derrotado a la otra parte, atacaron a Judas y a los suyos por la espalda. La lucha se encarnizó y cayeron muchos de uno y otro bando. Cayó también Judas y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano y lo enterraron en la tumba de sus padres en Modín. Todo el pueblo de Israel estuvo de duelo por él y lo lloró durante muchos días, repitiendo esta lamentación: ¿Cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel? Los demás datos referentes a Judas, sus combates, sus hazañas y sus méritos no fueron escritos porque son demasiados numerosos. Jonatán sucede a Judas. Muerto Judas, reaparecieron los renegados en todo el territorio de Israel y levantaron cabeza los obradores de la maldad. Por ese mismo tiempo sobrevino una gran hambre y el país se sometió a ellos. Baquides escogió hombres renegados que hizo dueños del país. Estos perseguían y hacían investigaciones sobre todos los amigos y partidarios de Judas, y los llevaban a Baquides, quien los castigaba y los humillaba de 1000 maneras. Fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto. Desde que terminó el tiempo de los profetas, se reunieron entonces los amigos de Judas y dijeron a Jonatán: desde la muerte de tu hermano Judas ya no hay nadie que pueda como él enfrentarse a nuestros enemigos, a Baquides y a todos los adversarios de nuestra nación. Por eso hoy te elegimos en su lugar para que seas nuestro jefe y dirijas nuestra guerra. Fue así como Jonatán recibió el mando y sucedió a sus hermanos Judas. Al saber esto, Baquides intentó matarlo, pero Jonatán fue informado a tiempo y huyó al desierto de Tecoa, junto con su hermano Simón y sus seguidores, y acamparon junto al lago Asfar. Baquides lo supo en día sábado, y él con todo su ejército atravesaron el Jordán. Jonatán había enviado a su hermano Juan como encargado del pueblo para rogar a los nabateos, sus amigos, que guardaban en depósito su equipaje, que era mucho. Pero los descendientes de Jambri y la gente de Madaba se apoderaron de Juan con cuanto llevaba y se marcharon llevándose el botín. Después de esto anunciaron a Jonatán y a Simón, su hermano, que los descendientes de Jambri estaban celebrando una boda solemne y que llevaban desde Nadabat con gran pompa a la novia, hija de uno de los magnates de Canaán. Entonces se acordaron del asesinato de su hermano Juan y subieron a esconderse en el cerro. Levantando sus ojos vieron en medio de un rumor confuso mucho equipaje. El esposo, sus amigos y hermanos avanzaban hacia ellos con tamboriles, instrumentos musicales y armas numerosas.
Entonces los judíos salieron de su emboscada, se precipitaron sobre ellos y los mataron. Hubo muchas víctimas y otros huyeron al monte. Se apoderaron de todos los despojos, así la boda se convirtió en luto y la música en lamentaciones. Así vengaron la muerte de su hermano y se volvieron a los pantanos del Jordán. Volvamos a Baquides, el cual se presentó con un poderoso ejército en un día sábado, a la orilla del Jordán. Jonatán habló así a los de su campamento: Ánimo, luchemos por nuestras vidas, pues hoy la cosa se pone seria. Estamos rodeados de peligros. Aquí están las aguas del Jordán, al otro lado el pántano y los matorrales. No hay salida. Griten pues al cielo para que nos libre de nuestros enemigos. Y empezó el combate. Jonatán levantó su brazo para herir a Baquides, pero éste lo esquivó, echándose hacia atrás. Entonces Jonatán y los suyos saltaron al Jordán, atravesándolo a nado. Sus enemigos no los siguieron. Aquel día cayeron cerca de 1000 hombres de los de Baquides. Baquides volvió a Jerusalén, empezó a construir ciudades fortificadas en Judea, las fortalezas de Jericó, Emaús, Betorón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón, con altas murallas y puertas con cerrojos, dejando fuerzas en cada una de ellas para intimidar a los israelitas. También fortificó las ciudades de Betsur, Gazer y la fortaleza, dejando en ellas soldados y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los encarceló en la fortaleza de Jerusalén. En el año 153, en el segundo mes, Alcimo mandó derribar el muro del patio interior del templo. Esto significaba nada menos que destruir la obra de los profetas. Alcimo empezó la demolición, pero entonces tuvo un ataque y los trabajos quedaron suspendidos. Alcimo había perdido el uso de la palabra y ya no pudo decir nada, ni siquiera para dar órdenes acerca de su casa. Poco después murió en medio de grandes sufrimientos y a consecuencia de su muerte, Baquides volvió donde el rey. Con esto el país tuvo paz durante 2 años. Baquides reconoce su fracaso. Entonces todos los renegados se reunieron. Dijeron: Jonatán y los suyos viven en paz sin temor alguno. Mandemos pues a buscar a Baquides para que se apodere de todos en una sola noche. Fueron en efecto a él para convencerlo. Baquides se puso en camino con numerosas tropas, mandó clandestinamente cartas a sus partidarios de Judea para que tomaran preso a Jonatán y a los suyos, pero no tuvieron éxito, porque fueron descubiertos sus planes. Incluso los partidarios de Jonatán apresaron a 50 hombres del país, que eran los jefes de esta conspiración, y los ejecutaron. Jonatán y Simón se retiraron con los suyos a Bet-Basí. En el desierto repararon las ruinas y los fortificaron. Apenas lo supo, Baquides reunió toda su gente y avisó a sus partidarios de Judea. Vino a atacar a Bet-Basí, la sitió durante varios días y construyó máquinas de guerra. Jonatán entonces, dejando en la ciudad a su hermano Simón, hizo una salida por la región con un puñado de hombres. Derrotó a Adomera y a sus hermanos y a la gente de Fasirón en su campamento. Luego se volvieron y empezaron a atacar a las tropas que sitiaban la ciudad. Mientras tanto, Simón y los suyos salieron de la ciudad e incendiaron las máquinas. Atacaron a Baquides, que fue derrotado y quedó muy desanimado por el fracaso de su expedición. Se enfureció entonces contra los renegados que le habían aconsejado venir al país. Ejecutó a muchos de ellos y decidió volver a su tierra. Cuando Jonatán lo supo, le envió mensajeros para firmar con él un tratado de paz y cambiar prisioneros. Baquides aceptó sus condiciones. Cumplió por su parte sus promesas y juró que
en adelante y hasta el día de su muerte, no le perjudicaría en nada. Devolvió a los presos arrestados anteriormente en Judea. Después regresó a su país y no volvió más al territorio de Judea. Así hubo paz en Israel y Jonatán fijó su residencia en Micmas, donde comenzó a gobernar el país e hizo desaparecer de Israel a los renegados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.